Bueno, y contábamos en la apertura del programa que hoy se están cumpliendo 50 años de los secuestros de Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola, obrero gráficos de la nueva provincia en la década del 70, dirigentes del Sindicato de Artes en Gráficas que encabezaron todo un periodo muy conflictivo sindicalmente en la empresa, en el monopolio mediático de la familia Mazot, y que eso, bueno, les valió el odio justamente de ese clan, y ya entrado los primeros meses de la dictadura se producen estos secuestros y luego los fusilamientos con la aparición de los cuerpos el 4 de julio de 1976 en la Cueva de los Leones, aquí en las afueras de nuestra ciudad. Y está hoy aquí en el estudio que lleva el nombre de su papá y de Enrique Henrich, Angie Loyola. ¿Cómo estás? ¿Qué Gracias tal? por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿por dónde arrancar? ¿No? Ayer pensaba, digo, hemos conversado varias veces en todos estos años y el contexto también va cambiando, han ido pasando algunas cosas y otras que parecen cada vez más difícil, ¿no? Que se concreten pensando sobre todo en términos de justicia. Pero también uno la pregunta, que tiene que ver también con vos particularmente, es, bueno, pasan 50 años, seguramente esta charla, ojalá, recorra otros caminos que algunas de las otras conversaciones o informes que hemos hecho sobre el tema, y me gustaría que cuentes lo que vos tengas ganas de tu historia para quien todavía no lo conoce o hoy está prestando atención. Bueno, bien. Nada, sí, tal cual. Yo digo, ha pasado tanto tiempo eh, y bueno, no hemos encontrado justicia. Yo digo, tanto mi papá, Henrich, como muchos compañeros han luchado por los derechos del trabajador, han luchado por un convenio colectivo, han luchado por una copa de leche, ¿no? Y nos encontramos después de tantos años en situaciones donde nuestros derechos eh, no los tenemos que seguir peleando, donde ya los habíamos conseguido y bueno, todo esto hace también que la justicia no esté presente, que la justicia dé tantas vueltas justamente con la situación de Vicente Mazot, que ha sido tan directo las pruebas, ¿no? Uh-huh. Digamos, él tenía reuniones tanto con papá como con Henrich, cara a cara, y bueno, parece que la justicia no le alcanza las suficientes pruebas que hay, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tratando de buscar de lo que se pueda justicia, yo digo, lo mínimo es un juicio oral y público, Uh-huh. ¿no? Para nosotros saber la verdad. Y bueno, si este señor quiere defenderse, bueno, yo creo que es importante que un juicio oral y público sea visto, sea escuchado, todas las pruebas que hay, sería interesante como cambiar un poco el panorama. Uh-huh. Vos nacés después del asesinato de tu viejo. Sí, mi mamá fue secuestrada con él y varios integrantes el 30 de junio del 76. Y bueno, mi mamá estaba embarazada y bueno, recuerdo que me contaba mi Uh-huh. mamá que ese día, ese mismo día, bueno, mi papá le invita a ir al cine. Y mi mamá le dice, mirá, estoy, Chiche, le decía Chiche a mi Uh-huh. papá, estoy con vómitos, me parece que estoy embarazada, bueno, súper contento. Así que fue una mañana, un almuerzo, me dijo mamá, buscando el nombre, y él estaba muy contento. Digo, bueno, qué bueno que él supo que mamá estaba embarazada, y bueno, después fue a la tarde, después de las 8:30, fue el secuestro. eh, en la casa de mi vieja, mi mamá salió de trabajar del Hotel Muñiz, en ese momento Uh-huh. trabajaba como mucama, y bueno, habían quedado que mi papá la pasaba a buscar, no estaba cuando ella salió, se fue hasta la casa y bueno, cuando llegó a la casa fue encañonada por que hoy se puede conocer que es el nombre, el Laucha.
Y bueno, ingresada, digamos, a la casa donde, bueno, los ataron a todos, estaban todos vendados y esperaron como hasta las 4:30 de la mañana, donde les colocaron una droga para dormirlos y de ahí se fueron a Henrich, se llevaron a mi papá y se fueron a la casa de Henrich y también hicieron lo mismo con Henrich. ¿Y esto vos cuándo lo conocés? ¿Cuándo empezás a...? Esto fue muy loco. Yo estoy súper agradecida con Molina porque la verdad que yo me entero en un viaje cerca de los 18 años con una prima que me hace el comentario. Yo hasta el momento me habían dicho en la familia que mi papá lo habían matado en la Plaza Rivadavia para robarle. Y con una prima charlando, bueno, me hace el comentario, no, pero a tu papá lo mataron los militares. Bueno, ahí es el primer cimbronazo que tuve. Después cuando hablo con mamá, me cuenta muy poco, porque bueno, yo digo, la consecuencia del silencio en la familia arrasó y considero que es el día de hoy que deja muchas secuelas. Y agradezco, como lo nombraba Molina, porque Molina fue quien me acompañó en ese conocimiento, en esas palabras que por ahí en mi familia no podían, ¿no? Y bueno, gracias a eso fui recopilando y sigo. Yo noto que es el día de hoy, por ahí me encuentro con alguien que conoció. Y también esto que me parece importante decir, pasan los años, yo voy construyendo parte de la historia en papá, parte de mi historia, parte de la historia argentina, ¿no? A través de los testimonios. Y yo digo que es muy difícil a veces tener todo completo, ¿no? Porque es el día de hoy que sigo construyendo. Me parece sumamente importante los testimonios, darle lugar, ¿no? En los juicios, como ha pasado en Colón, que la gente vaya a ver, vaya a escuchar, porque pasa el tiempo, esos testimonios no van a estar más, como justamente los que tienen que ser juzgados no van a estar más. Y creo que es importante porque también es parte no solamente de mi historia, sino parte de la historia de todos, poder construirla. A mí me sigue costando porque sigo encontrando indicios de cosas que en algún momento, por ahí, la semana pasada me pasó, mirando un video de Molina que había dicho algo que sé que me lo dijo, y bueno, mi memoria lo ha borrado, claro, ¿no? Entonces digo, sigo hoy en otro momento, en otro proceso, siento que con mucha más información, ¿no? De lo que ocurrió, pero asimismo sigo construyendo. Así ¿Y hay algo que te sea recurrente, que no podés destrabar ahí, de conocer de algún fragmento de esa historia por sobre otro, que te resulte más inquietante? Sí, bueno, siempre me pasó, cada vez que vamos, hace poquito se vinieron a filmar para hacer un documental desde La Plata. Y bueno, por suerte vino Rosana, compartimos en mi casa. Rosana Henrich, hija de Enrique, exacto, ¿no? hija de Henrich. Su nieta, la hija de Rosana, y compartimos en mi casa y la verdad que siempre decimos esto, nos encontramos en lugares donde vamos armando, yo digo, los espacios también de por dónde estuvieron ellos, porque fuimos al sindicato, ¿no? Y poder palpar a través de sus compañeros lo que es una asamblea, lo que ellos vivieron, que yo digo, para nosotros es importante porque es conocer a nuestros viejos. Y bueno, yo digo, cuando fuimos a la Cueva de los Leones, también vamos procesando determinadas cosas, porque al principio, bueno, yo pasé muchos años sin poder ir ahí. Después, bueno, el evento cuando se puso el cartel, tuve una impresión, yo digo,
muy fuerte en decir, bueno, los cuerpos fueron encontrados ahí, ¿por dónde habrán entrado? ¿Por dónde, qué habrá? Sabemos que lo mataron en ese lugar, que los mataron, bueno, ¿cuánto habrán sufrido, no? Esas preguntas que a partir del conocimiento y que vamos procesando también van saliendo otras preguntas. Digo, y hoy, la última vez que fuimos, que hicimos la entrevista en ese espacio, yo sentí mucha tranquilidad y mucha paz, porque también ocurrió algo que seguramente no sabrás. Yo digo, estas cosas de la vida, una bióloga, Ujú. Micaela Nicoleta, se comunicó con nosotras, estaba ahí en la Cueva de los Leones, estaban haciendo un estudio de suelos, de las especies, y encontraron una especie de la araña albañil, y ella se comunicó con nosotros, vio el cartel de lo que había ocurrido en ese espacio, y como era una especie nueva, quería ponerle un nombre. Y tuvo la humildad, yo digo, realmente un corazón enorme, de que nosotras eligiéramos el nombre de esa araña, ¿no? Y bueno, y también pasamos por muchos procesos, porque desde el momento de lo que provocaba la Cueva de los Leones, de ese dolor, tragedia, muerte, pasamos a través de esta humildad, de esta bióloga, a encontrarnos con lo que es una araña que es vida, ¿no? Entonces fue también estas situaciones que nos pareció muy loco a través de la ciencia poder encauzar los derechos humanos, ¿no? Y que esto trascienda, y me pareció extraordinario porque, bueno, la última sensación que tuvimos ahí en la cueva también es un poco de trascender ese dolor y ese asesinato y la muerte, ¿no? Poder transformarla. Y digo, esto es lo que nos pasa, o por lo menos me pasa a mí, de que a medida que vamos incorporando información y estos gestos tan humildes, hace que también se transforme nuestro dolor. Claro, porque la justicia obviamente es una parte importante, pero no repara todo, ¿no? También estos otros gestos y momentos hacen a una cuestión más comunitaria, Sí, ¿no? tal cual. Y esto ¿no? Yo digo, también tomar conciencia que a través de cuando uno escribe, parte que me ha pasado, escribir un poco de la historia de mi viejo en un libro, también cómo trasciende, quedan las palabras escritas, la radio, ¿no? Esto, bueno, que pusieron en esta radio que estoy sumamente agradecida, el nombre de los chicos. Entonces yo digo, todas estas cosas hace que ellos trasciendan, ¿no? Y que tenga un sentido a través de sus luchas que pueda trascender desde otros lugares, ¿no? ¿Y qué nombre le pusieron a la araña? Obrero gráfico. Obrero gráfico. Sí, sí. La verdad extraordinario, sí. Decís los chicos, y justamente pensaban eso, ¿no? 23 y 26 años. Sí, sí. Y la verdad, no hace mucho saco una información nueva, ¿no? De que mi papá tenía 17 años cuando empezó a trabajar en la Nueva Provincia. Trabajó 10 años y yo digo, no me imagino 17 de los 17 a los 27 trabajar y tener semejante responsabilidad y esto de que me ha comentado Molina, como otros compañeros, siempre buscando la forma del conjunto de trabajadores, de poner una palabra, ¿no? De lo que se esperaba y a dónde se quería llegar. Yo digo, es impensado. Y cuando me dicen, digo, yo veo la historia de mi viejo, ¿no? Con 17 años, todo el camino que hizo dentro del sindicato y en la Nueva Provincia, y escucho que Vicente Massot tenía 24, 23 años, que era chico, bueno, nada, claro. la respuesta está más que clara, ¿no? Justamente a él lo habían llamado para que metiera la mano dura, digamos, y
según ellos, ponerlos en línea como ellos querían, ¿no? Eso es uno de los argumentos que él da cuando se defiende, ¿no? Diciendo que yo era un pibe, no tenía nada que ver con las cosas que hacían mi hermano y mi mamá, ¿no? Donde estaba detrás de una editorial, donde, ¿no?, tenía un camino. Y yo digo, bueno, es justificar lo injustificable, porque está más que claro qué es lo que él hacía dentro de la nueva provincia, ¿no? ¿Y de tu viejo qué reconstruís? De esa militancia sindical. Primero, muy pendejo. Molina hizo siempre mucho hincapié también en que era el laburante que necesitaban el mango fuerte, ¿no? Para llevar a fin de mes. Sí. Y ahí asumiendo también la defensa de los compañeros, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi mamá me ha dicho, nosotros, imagínate, yo trabajaba un montón en el Hotel Muñiz. Nosotros éramos clase media baja. Los dos laburábamos un montón, y nos permitíamos, para ella era permitirse ir al cine, era un logro terrible, ¿no? Digo, dos laburantes, donde tenían que tratar de juntar el mango para llegar a fin de mes, ¿no? Nada, sencillos. ¿Hay algún objeto o algo que guardes de él? Tengo un carnet de aquella época que llegó a mis manos, y no hace mucho, justamente en la instancia de esta filmación, charlando con el secretario general, que soy del sindicato de los gráficos, encontramos la firma de él, puño y letra. Y que para mí fue súper importante, como para otro es una firma, simplemente una firma. Para mí me largué a llorar porque fue tener frente a mí la firma de él, que fue a través de él, ¿no? Hecha por él, puño y letra. Digo, mirá qué sencillo, qué cosas. Bueno, eso también lo tengo en foto, pero digo, para mí representa un montón. Bueno, y después lo único que tengo es un pequeño digo, porque son muy poquitas fotos, de un álbum del casamiento. Físicamente eso es todo lo que ha quedado de mi papá, me ha quedado a mí, pero me ha dejado muchísimo más. Yo digo, es un orgullo ser hija de Miguel Ángel Loyola, con toda su lucha y su recorrido, y me encuentro charlando tanto con mi mamá, con sus compañeros. Tengo mucho lo que es la sangre, digo yo, porque tengo mucho de él. No es casual que yo trabajé muchos años en el deporte, en equipos, trabajo hoy dirigiendo, coordinando equipos. Digo, es parte también de esto de construir algo colectivo, ¿no? Hay un legado ahí. Exacto. Hay algo que me doy cuenta que está en mi sangre, de querer seguir construyendo algo colectivo. ¿Y el apellido pesa de alguna manera, teniendo en cuenta que son dos laburantes perseguidos entre los miles que hubo, pero en una ciudad donde quienes estaban enfrente tienen su historia particular, ¿no? Sí, la verdad que yo digo, bueno, yo hago terapia y considero que me pesó mucho hasta poner mi voz. Digo, que hoy esté acá sentada charlando, para mí es un montón, y tiene que ver con ese proceso que veníamos hablando. En su momento pesaba tanto que, claro, yo consideraba que mis palabras no iban a alcanzar por lo que a él lo asesinaron, ¿no? Y hasta que pude construir y decir, bueno, yo soy hija y tengo que hacer mi camino desde otro lugar. Y ahí es donde pude sacarme esa mochila, ¿no? Construir mi parte, por supuesto, homenajeando todo lo que él hizo. Pero digo, hoy puedo hacer un camino distinto como hija, ¿no? Pero fue todo un trabajo y un proceso que todavía sigo caminando por ahí,
porque pesa mucho. Yo siempre digo, por supuesto, nunca voy a poder llegar a lo que ellos hicieron, pero desde este lugar puedo acompañar, ¿no? Y que siga trascendiendo eso que ellos hicieron. Uh-huh. Muchas de estas cosas también seguramente tienen que ver relación con esto de, bueno, charlábamos la última vez allí en la Cueva de los Leones también, ¿no? Digamos, cómo en esta etapa también se va posando la mirada sobre las infancias en la dictadura y consideraciones que no pasaron por el radar de historiadores, ni la prensa, ni la justicia. Desde tu experiencia, ¿qué está quedando fuera? Y la parte, yo digo... arrasaron nuestras vidas, digamos, la dictadura nos quebró en nuestro sistema familiar completo y yo digo, el tener que seguir construyendo hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo quedó el silencio en mi historia actual. Yo me encuentro en muchos momentos sin darme cuenta que también he hecho silencio sobre la historia de mi papá. Y no porque quería, porque al contrario, quería expresar lo más que podía. Simplemente el miedo lo que provocó fue que exista un silencio que, bueno, que es muy difícil, sigue siendo muy difícil romper. Digo, es un trabajo muy de hormiga y yo considero que es muy importante. Nosotros hemos recibido el acompañamiento desde la parte psicológica, ¿no? Que unas fenómenas, tanto Betty como Nati, nos han acompañado porque es un poco romper esa estructura, ¿no? De silencio y poder ir hasta la profundidad y abrirnos, ¿no? Porque también mostrarnos vulnerables supongo que tenía que ver con ese miedo que fue transmitido a través de mi mamá y la familia, ¿no? Así que considero que es sumamente importante hoy la salud en ese acompañamiento. Están escuchando a Angie Loyola, 50 años de los secuestros de Miguel Ángel y de Enrique. Y en el caso, bueno, ahí contabas un poco cómo empezás a interrogar sobre la historia real respecto a lo que había pasado con tu viejo. ¿Y eso cómo sigue? Digamos, ¿en qué momento, no sé, se transforma o no en una militancia? ¿En un momento te acercás a hijos o buscas por otro lado? Bueno, tuve la suerte de que Hijos contactó conmigo, fue en una marcha. Yo fui a una marcha y bueno, y ahí cuando me empecé a meter Hijos también me encontré con gente que estaba pasando por lo mismo, ¿no? Y súper acompañada. Yo digo, ellos también no solamente me acompañaron, sino que me abrieron unas puertas que también estaban selladas, ¿no? Y digo, y hoy milito en Hijos y me siento, bueno, súper acompañada y yo digo, poder ver que ellos y ellas levantaban las banderas de mi viejo y de Henrich y yo todavía ni siquiera estaba enterada. Entonces, bueno, también le debo mucho a todos los que han acompañado para este proceso y el que no estaba antes, que bueno, yo considero que tuvo que ser así para hoy poder poner mi voz a través desde esa militancia, ¿no? Y por fuera de Hijos, digamos, en el trato con personas de tu generación, ¿era difícil hablar el mismo idioma o en el mismo momento, digamos? Claro, no hablaba yo. Yo no hablaba, es más, en el vóley me ha pasado encontrarme con entrenadores que sigo viendo y bueno, al enterarse me decían, pero ¿cómo puede ser que no nos habías contado? Claro. Y bueno, es un poco esto de no conocer parte de mi historia en su momento y bueno, y también tener miedo de hablar. Digo, no hace mucho estuve invitada en
en el Avanza, que fue donde yo estudié también educación física, y en ese momento yo recuerdo de no poder decir mi historia, y sin embargo me acuerdo que se acercó Gandolfo, que era profesor en ese momento, también me abrió una puerta, digo, y me sentí acompañada, pero solamente desde ese lugar, porque tampoco podía hablar dentro de la carrera. Y hoy, hace poquito, haberme sentado a dar una charla, bueno, digo, hemos cambiado un montón, ¿no? Tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir, yo digo, expresando para que también la juventud pueda entender o al menos escuchar y reflexionar sobre lo que pasó para no volver a repetir, ¿no? Digo, pero... ¿Y ese miedo, digamos, vos llegás a identificarlo miedo a algo o es paralizante? Claro, no hay una respuesta a ver, yo entendí por terapia de dónde viene ese miedo, que tiene que ver con el silencio de la familia, ¿no? El miedo desde el secuestro. Y también no nos olvidemos algo, que yo hace poco tomé conciencia de eso. Yo estaba en la panza de mi mamá en el secuestro. Y esa situación, digamos, obviamente es directo. Ese miedo, ese terror fue directo hacia mí. Eso quedó grabado en mi inconsciente. Yo no encontraba la explicación por qué no podía hablar, por qué no podía expresar. Y claro, a través de la terapia pude encontrarme de que, obviamente, desde ese inicio, y mirá, y voy a decir algo muy personal, que capaz haya alguien detrás de esta escucha que se sienta un poco reflejada o reflejado. Desde ese momento que yo nací, en terapia yo encontré de que desde ese momento la palabra de mi mamá fue: menos mal que quedaste vos, viniste a salvarme. Y a partir de esas palabras, que mi mamá lo dijo totalmente como diciendo, quedó algo de mi marido, ¿no? Del amor, como dice mi mamá, el amor de mi vida. Eso cambió totalmente mi historia, totalmente. Porque a partir de ahí, en mi psiquis quedó grabado que yo era la salvadora del sistema familiar, la salvadora de aquella persona vulnerable, la salvadora de alguien que estaba peleando por sus derechos. Digo, mucho más profundo. Pero esto lo puedo decir, tengo 49 años. Esto lo descubrí hace un año. Es una locura, ¿no? Como la cabeza va acomodando ciertas cosas. Digo, esto también es consecuencia, y por eso también hay que hablarlo, de cuánto acompañamiento y cuánto hay que ir con la salud con respecto a los hijos, ¿no? Nacidos en la panza, y los que todavía no han conocido su historia. Digo, también he escuchado muchos testimonios que sus familias en el testimonio se estaban enterando de lo que decía ese testigo. Digo, y estamos hablando 49 años, 50 años que pasaron. Es una locura. Por eso siento que ha calado un montón esto. Y cuando va cambiando el contexto político, ¿te impacta de alguna manera en particular? No sé, en principio con lo que fue el freno que significó el macrismo, hay una fuerte discusión en torno al 2x1, ahora ni que hablar, con todo lo que significa Milei, Villarroel y compañía. Sí, sí, súper atravesada. Yo digo, siempre está en mi mente, mi viejo y Henry se levantarían de la tumba en este momento, porque no se puede creer que tengamos que volver a contar lo que ocurrió, a volver a decir yo digo, lo que es un derecho, por qué vale un derecho. Digo, nos encontramos hoy en un lugar, yo digo, es una selva donde con el codo han borrado la lucha no solamente de mi viejo, de Henry, y de todos esos desaparecidos y asesinados en la dictadura. Digo, es terrible que hoy tengamos que dar explicaciones todavía, después de 50 años. Bueno,
yo digo, a pesar de, en el momento en que estamos, creo que como en todo momento, como resistiendo a eso, nos tenemos que volver a levantar. Y no es tan grande lo que hay que hacer, yo digo, desde nuestros lugares, desde nuestro contexto, poder hacer reflexionar, poder poner en voz, ¿no? Y justamente, yo digo, hay varios disparadores que creo desde la justicia, los fiscales, los testimonios, desde el contexto del sindicalismo, bueno, también reformular un poco ese sindicalismo que está visto de esta manera y que fue otro, ¿no? Entonces creo que de distintos, empezar a abrir un poquito las áreas y empezar a reflexionar y a poner en palabras hacia dónde estábamos y a dónde tenemos que volver, ¿no? No volver y a dónde no tenemos que volver. No volver a una dictadura, no volver a ese momento de genocidio, pero sí tomar esas luchas para poder llegar y formar otro camino que evidentemente, no es el que queremos. Con la ciudad, ¿cuál es tu relación? Viste que hubo quienes se fueron, no quisieron saber más nada, quienes viven aquí con contradicciones. ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo ha sido ese vínculo? Y bueno, yo digo, a veces me sigo encontrando con gente, ¿no?, que siguen diciendo, y algo habrán hecho, me enteré. Bueno, me ha pasado con gente conocida que por supuesto me lo pregunta con respeto, bueno, ¿qué tan creíble es los 30.000? ¿Qué tan creíbles? Y yo digo, estamos en una sociedad que también fue atravesada y digo, y todavía no podemos romper esa estructura que yo no sé por dónde viene, si tiene que ver con... Bueno, sí sé por dónde viene, porque el diario, era el único diario en ese momento que existía, por lo cual esas ideas, esas ideologías, creo que sembraron muy fuerte, ¿no?, en la sociedad, y creo que hoy todavía seguimos peleando con eso. Pero la verdad que tengo lugares donde sé que, como sé que puedo relajarme y expresarme, y tengo lugares que no me callo, pero tampoco gasto palabra donde no voy a ser escuchada, ¿no? Si vos me decís cómo encuentro a la sociedad hoy, un poquito más abierta, pero no lo que yo espero. Esa es mi realidad. Un poquito más abierta, lo he visto en las marchas, ¿no? En las marchas se ve mucha más gente que quiere marchar por algo distinto, pero creo que todavía falta. ¿Y qué esperas? ¿Cómo te imaginas esa ciudad? Y en principio con una reflexión distinta. Yo empezaría con la reflexión, ¿no? Poner en duda esto que metió el diario, esa forma, que ese era el camino de acallar las ideas distintas, ¿no? Primero la reflexión y después la construcción. Después de la reflexión, para mí, lo que necesita la sociedad es una construcción real y la escucha. Por eso considero que los juicios, hasta a mí, me ha podido abrir, la mirada de... Yo no podía entender a mi mamá, ¿no? Y los juicios, lo que pude encontrar en los juicios, a pesar de todo, ¿no?, las distintas formas que cada uno trató y pudo hacer ese proceso, pude también entender en mamá qué fue lo que ocurrió cuando no me dijo la verdad, ¿no? O que podría haber sido otra cosa también, desde su lugar, porque
muchas mujeres no han podido criar a sus hijos y han entrado en un estado de depresión donde no han podido. Entonces digo, escuchar, reflexionar, leer, digo, porque hoy las redes sociales también ocurre que es todo tan rápido, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad, en un mundo que todo es apretar un botón y hemos perdido lo que es la escucha, el contacto, la reflexión, hasta asimismo el debate con un otro. Uh-huh. Porque para mí en el debate es la construcción y yo digo la riqueza entre dos personas que podés construir algo distinto. Digo, bueno, me parece súper importante, nada, esto de que se puedan acercar a escuchar, ¿no? Y poner en duda esos, yo digo, esas creencias limitantes que considero que tiene la sociedad. No, esto por ahí que contás que pasa al interior de una familia, si lo pensamos en términos de sociedad, ¿no? Claro. Con esa usina permanente desde esas perspectivas ideológicas, desde el temor, todavía, 50 años después, Exacto. Sentís que está presente. Exacto, exacto. Te propongo, ponete los auriculares, porque lo mencionamos en más de una oportunidad y me gustaría compartir con vos también 2 minutitos de Jorge Molina. Esto fue marzo del 2014, cuando era la indagatoria Mazot. Bueno, en esas idas y vueltas que había ahí sobre el juzgado federal, leía este mensaje. Hace algunos años pareció imposible en esta ciudad que la justicia compulse a un miembro de la familia Julio Mazot. Hoy esa utopía se ha hecho realidad. Bahía Blanca, la gris, por fin quiere correr el manto del olvido y saber quiénes fueron los responsables de los crímenes de Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola. Sus autores materiales e intelectuales y también los funcionarios judiciales que no cumplieron con su deber, mandando al archivo una causa con innumerables testigos en su momento. Estamos aquí, compañeros de trabajo y de militancia gremial de aquellos años, que no olvidamos, ni perdonamos, ni nos hacemos los distraídos, que pensamos que el tiempo es esto, tiempo, no justicia. Los Julio Mazot usaron en democracia todo tipo de presión, sus contactos con la AAA, la difamación, las amenazas, los despidos, la policía dentro de la empresa y los servicios de inteligencia navales a su disposición. Todos sabemos las implicancias y alcances que tenían esos procederes en aquellas épocas. Las acciones gremiales duraron 2 años, desde diciembre de 1973 a noviembre de 1975. Terminado el conflicto pasaron 4 meses y se produjo el golpe. El mismo se diferenció de aquellos anteriores por la salvaje represión que se desató. El diario despidió a 17 trabajadores. La actividad gremial fue inexistente. Y fuera del contexto habitual de las desapariciones, secuestran a Henrich y Loyola el 30 de junio y lo fusilan con una hazaña inusual. Este era el escarmiento que solicitaban los Julio Mazot a los militares. Los Julio Mazot destilaban su odio a través de las páginas del fascista matutino, con periodistas serviles y abanderados por la ultraderecha argentina, sembrando la desidia y autotitulándose la reserva moral del país. La nueva provincia, bajo la apariencia de ser un medio periodístico, desinformaba o informaba con su criterio malicioso en beneficio de sus intereses políticos e ideológicos. Para terminar, decimos que este acuerdo implícito que tenemos los militantes de base con la memoria de Enrique y Miguel Ángel, mártires bahienses de las luchas obreros sindicales, a los que durante tantos años tratamos de rendir homenaje y mantener en memoria, viva la memoria, hoy pareciese que está dando unos pasos firmes hacia la verdad. Muchas gracias, compañeros. Bueno, ahí la historia después cuenta otra cuestión en relación a Mazot, pero la verdad la vamos conociendo y en buena medida también en parte a Jorge, ¿no? Sí, ahí. terrible, terrible. Me sigue emocionando. Realmente, nada, con esa endereza, ¿no? Molina
siempre estuvo ahí firme, fue el único que se acercó a la familia. Y bueno, yo digo, escucharlo hoy, en el momento que fue indagado Vicente Massot, yo digo, parecía algo que nunca iba a ocurrir. Y sin embargo ocurrió, ¿no? Yo digo, nos mostraron el chupetín y lo sacaron, ¿no? Mirá que yo cuando le pregunté, Molina, ¿vos pensabas? Y bueno, como dice, fue impensado, tal cual. Digo, bueno, fue a una indagatoria. Digo, bueno, esto se cortó muy rápido, yo digo. Dicen que pasa el tiempo, que por eso... No. Esto hay que entrar más al fondo, hay que desmenuzarlo. Esto fue mirado por arriba. No fue realmente investigado y leído como se considera. Pero me sigue emocionando escucharlo, Molina, porque, bueno, le debo mucho. A ustedes no los escucharon en la justicia federal, me refiero a vos y a Rosana Henrich en particular, que era como el último trámite ahí, ¿no? Que quedó pendiente en la Cámara Federal. Exacto, no. Yo creo que hay una esperanza, para mí no está cerrado del todo, ¿eh? Hay una esperanza, nosotros propusimos que queríamos expresar y poner en palabras un montón de situaciones. Bueno, Rosana misma nunca declaró. Me parece terrible, estamos hablando de la hija de Henrich, que en ese momento ella estaba nacida, estaba en el secuestro y no hay palabras, ¿no? Digo, eso es una lectura de cómo están manejando esto. Para mí es directo cómo se está manejando. A veces nos ponemos a charlar entre nosotras y decimos, parece que el poder que él tenía en ese momento, hoy lo sigue teniendo. O muchos le siguen, como le deben favores, ¿no? Sigue pisando fuerte. Y bueno, nosotros tenemos esa esperanza de que nos llamen. Y además, también de poner en palabra, por supuesto, juicio oral y público es a lo que apuntamos. Angie, desde acá obviamente te agradecemos esta charla. Nos enorgullece que puedas encontrar acá un espacio seguro donde poder conversar. Y nada, cerrá como quieras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por todo, por poner en palabras, por poner una voz. Mientras yo iba relatando, digo, qué importante que es el trabajo que hacen ustedes, porque no todo el mundo homenajea, no todo el mundo se acuerda, no todo el mundo hace memoria en estos tiempos, y creo que es sumamente importante que esto siga haciendo reflexionar a la sociedad y a toda la Argentina por todo lo que hemos pasado. Así que millones de gracias, siempre la calidez, el cariño y me siento en familia. Gracias. Gracias.